Bueno, muy bien. Vale, me presento. Entonces, soy Marco Ferrusca, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Concretamente, estoy adscrito a lo que se denomina la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Entonces, un poco de historia rápidamente. La Universidad Autónoma Metropolitana, o UAM, como estaré utilizando este término más adelante, es una escuela pública, ¿vale? Una parte importante de la historia de esta escuela, este año cumple 48 años y fue la última universidad pública creada por el gobierno, Bien. ¿vale? Entonces yo diría que en principio hay tres grandes universidades públicas, la UNAM, el Bien. Instituto Politécnico Nacional y la UAM. Vale, Bien. entonces, la UAM como tal tiene 5 campus actualmente, Ujú. eh, preferentemente en el área metropolitana nada más. ¿Ok? Bien. Tiene una oferta muy amplia. Sí. Una de las cosas que son diferentes en nuestra universidad es que en lugar de facultades nos referimos a divisiones. Bien. Entonces, concretamente, la universidad pues tiene la división de Ciencias Sociales y Humanidades, la división de Ciencias Básicas e Ingeniería, y entre otras, pues tiene la división de Ciencias y Artes para el Diseño. Entonces, yo estoy en el campus Azcapotzalco, que Ujú. es creo que el más grande, me parece, con una población aproximada de 16,000, 17,000 alumnas y alumnos. Sí. Eh, es uno de los primeros campus. Y bueno, en este campus hay tres divisiones, la de ingeniería, la de sociales y la de diseño. ¿Ok? Eh, ¿Qué oferta existe en esta escuela? Concretamente en nuestro campus. Bueno, arquitectura, diseño de la comunicación gráfica, así como también diseño industrial. Y luego tenemos también una oferta de posgrados, aproximadamente 6 o 7 posgrados, desde especialidades hasta maestrías y doctorados en arquitectura bioclimática, diseño y estudios urbanos, diseño y restauración, eh, también tenemos diseño y visualización de la información, diseño y desarrollo de producto, así como también paisaje, ¿vale? Entonces, vamos a decir que en promedio, a nivel posgrado, hay el alumnado es representado por un total aproximado de 700 personas. El alumnado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, aproximadamente 2,500, Bien. ¿vale? Nuestra escuela funciona por trimestres, no semestres. Son 12 trimestres, lo que equivale a una duración de 4 años, tiempo Bien. completo, preferentemente o medio tiempo. Nuestras tres carreras se ofertan en la mañana y en la tarde, como tal. Entonces, el título que se otorga, lo Ujú. otorga la universidad, pero obviamente es reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Esto es el Ministerio de Educación, ¿vale? Sí. Recibe presupuesto, pues, de la federación, del gobierno como tal. Y me parece que eso es que compete. Bueno, al primer bloque. Pues obviamente se ofertan más títulos, ¿no? Repito, en ingeniería tienen los propios, social los propios. Eh, Diseño se oferta en 3 campus. Campus Azcapotzalco, que repito es en el que yo estoy, con estas 3 carreras. Luego en Xochimilco Sí. también se ofertan arquitectura, diseño de la comunicación gráfica y diseño industrial con sus propios posgrados, diferentes a los nuestros. Y luego está lo que es la unidad Coajimalpa o el campus Coajimalpa, que ellos ofertan una sola licenciatura en diseño, que es licenciatura en diseño tal cual, pero tiene una orientación a la comunicación y tienen su propio posgrado como tal. Bueno, en términos generales, diría que, a ver, la división, bueno, la universidad, para que Sí. entiendan la estructura, hay un rector general de los 5 campus, de las 5 unidades, en realidad usamos el término unidades. Hay un rector general de las 5 unidades y luego hay un rector general
de cada unidad, de cada campus. Bueno, este rector de cada unidad tiene un equipo que se integra, entre otras personas, por un director de cada división. Es lo que equivale en Argentina al decano. Sí. Entonces aquí es el director. Entonces cada división tiene su propio director o su propio decano. Bien. Luego, cada división está organizada en departamentos. Entonces, en el caso de nuestra unidad Azcapotzalco, la división de Ciencias y Artes para el Diseño tiene 4 departamentos. Esta estructura es muy importante para entender cómo se organiza la enseñanza. El departamento de teoría, o bueno, el departamento de investigación y conocimiento del diseño se encarga de todo lo que es la carga teórica de las 3 licenciaturas. Esto es, en cada departamento están mezclados los diseñadores industriales, las diseñadoras industriales, en fin, arquitectas, arquitectos, gráficos, etcétera, ¿vale? Luego, el departamento de evaluación del diseño en el tiempo se encarga del estudio de las metodologías del diseño y por lo tanto ellos imparten todo lo que tenga que ver con metodologías. Luego tenemos el departamento de medio ambiente, que se encarga principalmente del estudio pues del entorno, aunque también del usuario. Y finalmente tenemos el departamento de procesos y técnicas de realización, que se encargan de toda la parte tecnológica referente al diseño, al estudio del diseño. Entonces, los 250 profesores y profesoras se integran en estos 4 departamentos. Bien. Esto es importante decirlo. Algunos más grandes, otros más chicos. Y entonces toda la carga académica se reparte entre los 250, ¿vale? Ahora bien, un tema importante. Si bien cada departamento tiene una carga específica, todo lo que es el área proyectual, o sea, el desarrollo de los talleres de diseño, es impartido por los 4 departamentos. Bien. Esto significa que, no sé, un taller final de arquitectura puede ser impartido por cualquiera de los 4 departamentos, pero no así los cursos teóricos, los metodológicos o laboratorios, etcétera, ¿no? Vale, entonces esa estructura es importante. El profesorado, la mayor parte es de tiempo completo. Le siguen los de medio tiempo, que son muy pocos, y todavía tenemos una figura que es los de tiempo parcial. Los de tiempo parcial tienen una jornada de 12 horas a la semana. Bien. Medio tiempo 20, tiempo completo 40 horas. Entonces, con el apoyo del profesorado, obviamente, se imparten todas las UEAs. Las UEAs, UEA es la unidad de enseñanza-aprendizaje, así le llamamos nosotros a las materias que aquí se cursan, ¿vale? En promedio, respecto al plan de estudios, ya lo dije, se cubre en 2 turnos, matutino, vespertino, pero tiempo completo. Jornada aproximadamente de 7 a 2, y a veces puede ser que de 2 a 9, aunque a veces se programan también de 3 a 10, más o menos. El plan de estudios, bueno, está disponible en internet, ya les daré después la referencia, pero en promedio, el alumnado tiene que cubrir un total, aquí lo tengo, aproximadamente de, ahora les digo, si no me equivoco, son casi 450 créditos. La verdad es que me parece que sí, esa es la cantidad de créditos que se deben de cursar, que verifique. No es un dato que me pregunte muy frecuentemente, pero me parece que sí es ese. Son 12 trimestres, esto es 4 años, perdón, y tienen que haber acreditado 517 créditos. Perfecto. En promedio. Esto es, por ejemplo, diseño industrial, pero más o menos en eso están diseño de la comunicación gráfica y arquitectura, ¿vale? Ahora, repito, en 12 trimestres. Un dato importante, los cursos teóricos y metodológicos tienen normalmente una duración de 3 horas. 2 veces a la semana, martes y jueves, sesiones de hora y media. Los cursos metodológicos también aproximadamente son de 3 horas, divididos en 2 sesiones. Luego tenemos
materias optativas, alguno que otro laboratorio que tienen una duración de 4 horas y media, divididos en 2 sesiones, y el taller, ¿cómo se llama? El taller de diseño, que dependiendo del nivel en el que estés, pues tiene una duración que va de 9 a 15 horas. Una parte importante es que no importa qué carrera, sea arquitectura, gráfico o industrial, la carrera está dividida en 4 niveles, vamos a decirlo de esta manera. El primer nivel, que dura 2 trimestres, esto es, sumándolo, son 6 meses, se le denomina el tronco general. Y ahí todo el alumnado convive. O sea, no hay separación entre los de arquitectura o las de gráfico, las de industrial, todas, y todos están combinados. Luego pasan al segundo nivel del plan de estudios, que es el tronco básico, que es del trimestre 3 al trimestre 5, o sea, aproximadamente pasan ahí un año. Luego pasan al profesional del trimestre 6 al trimestre 9, aproximadamente un año y 3 meses, y finalmente entran al tronco de integración, ¿no? Que es el último año del desarrollo de su proyecto final. Entonces, esa es la estructura a grandes rasgos, digamos, de cómo están organizados los créditos, las horas, como tal. El taller de diseño dura 15 horas el último año, 15 horas a la semana. Entonces, pueden ser sesiones de 3 horas, digo, de 5 horas, o sesiones de 3 horas de lunes a viernes, como tal. Un dato importante es que, bueno, antes de la pandemia, éramos la única división de toda la universidad, de sus 5 campus, que ya tenía permitido el poder cursar cualquier UEA en una modalidad distinta a la presencial. Esto es, podía ofrecerse el modelo híbrido, el modelo a distancia, pero para ello necesitaba de una autorización del jefe o jefa de departamento y de la dirección, o del decanato, ¿vale? Claro, sí. Entonces, pero no ofrecíamos educación híbrida antes de la pandemia. Luego, como todo el mundo, se transformó en 3 meses la universidad a distancia, y actualmente se ha regresado a presencial, pero hay una discusión para ver qué tipos de UAS se pueden seguir manteniendo en un formato híbrido. O sea, yo personalmente mis materias, tengo teóricas y algunas prácticas, y sí me permitieron seguir ofreciéndolas en híbrido. Bueno, muy bien, la mayor parte del alumnado que ingresa es nacional. Yo diría que pues hay una buena parte que es de la misma área metropolitana. Sin embargo, también hay un alumnado que viene de fuera, y de hecho acaban alquilando alguna habitación o algo para poder cursar sus estudios. Y eso fue más evidente con la pandemia, ¿no? Que varias personas decidieron regresar a sus lugares de orígenes y no seguir alquilando en la ciudad, pues están en plena capital. Entonces, la mayor parte es nacional. Sí hay algunos internacionales, pero yo creo que sería mínimo, y principalmente a lo mejor serían pues de América, ¿no? Sí. El perfil del alumnado es, yo diría, de clase media, media baja. No viene, la mayor parte viene de escuela de gobierno, esto es, culminaron su preparatoria en alguna de las opciones que hay. Es muy poco el alumnado o el estudiante que viene de escuela particular, de escuela privada, ¿no? Entonces, la mayoría que ingresa, repito, pues viene de escuela pública, ¿no? Alguno que otro, pues sí, viene de escuela privada. La cantidad de estudiantes que ingresan y egresan por año, la matrícula es flotante, aproximadamente, ya dije, de 2.500 entre el primer trimestre y el 12º trimestre. El proceso de selección, creo que es una universidad que tiene mucha demanda. Yo creo que ingresa un alumnado bastante competitivo. Es fuerte el ingreso. ¿Por qué lo digo? Porque en principio son 2 aspectos que se toman en cuenta. Uno es el promedio obtenido en la preparatoria,
y bajo cierto porcentaje, obviamente también se toma en cuenta el resultado obtenido en el examen de admisión, porque hay un examen de admisión. Entonces, si bien hay la presión, digamos, de aumentar a más el ingreso y aceptar a más personas, es un tanto complicado si no aumenta también la cantidad de profesores o la infraestructura de esta boca, ¿no? Entonces, eso hace que, pongo un ejemplo, diseño de la comunicación gráfica, en un periodo de ingreso puede tener 5,000 solicitudes, pero de las 5,000 solicitudes, solamente se aceptan aproximadamente a 250, 300 personas, con lo cual, pues, ya me dirán, el nivel de aceptación es bajo. Y, obviamente, entran las personas con un mejor resultado en el examen de ingreso, ¿vale? Bien. En la universidad tenemos 2 periodos de ingreso. Nosotros nos manejamos lo que se denomina trimestres de invierno, primavera y otoño. Y normalmente tenemos un ingreso, que es donde más demanda hay, que es el de otoño, en septiembre, que la mayoría de las escuelas terminan en junio, julio, los que van terminando preparatoria y entonces quieren iniciar la universidad en septiembre. Y el siguiente ingreso lo tenemos, si no me equivoco, a finales de en primavera. Entonces, por ahí de febrero, marzo, vuelve a haber un segundo examen de ingreso a la universidad. Entonces, al año tenemos 2 ingresos a la universidad. El número de personas que ingresan en promedio, ya decía yo, es de, pues sí, más o menos 300 en diseño de la comunicación gráfica, 300 en arquitectura y aproximadamente unos 150 en diseño industrial. Si no me equivoco, por cada periodo. Entonces, ese es más o menos la cantidad de estudiantes. El egreso ha mejorado la eficiencia, ha ido mejorando la eficiencia terminal, ¿no? No sé, de 100 estudiantes que deberían de terminar en 4 años, el promedio ya es de 12 o 13 estudiantes por cada 100 terminan en 4 años. Bien. Entonces, y luego, pues nada, va un poco recorriendo, pero yo creo que en promedio está entre 4 y 5 años. Bien. El periodo de, digo, podría precisar la información, pero más o menos es el nivel. Bueno, pues fortalezas hay, yo diría que son varias, pero tal vez en el pasado reciente yo podría decir que pues el ser una alternativa en cuanto a la modalidad de estudio, creo que eso es una fortaleza, porque no todo es, no es semestral. Luego, el alumnado tiene un plazo máximo aproximado de 10 años para culminar sus estudios. Muchas personas tienen que empezar a laborar en tanto que estudian. Entonces, esta flexibilidad hace que tengamos personas que pueden ganarse la vida, trabajar, al mismo tiempo que deciden inscribirse a un trimestre, al siguiente no. Entonces, pues creo que eso es una fortaleza. Probablemente, digo, desconozco mucho el funcionamiento de otras escuelas que utilizan la modalidad de semestres, pero claro, al ser cursos de 6 meses, 5 meses, puede ser más difícil, ¿no? No elaborar, sino tal vez decidir si dejo pasar el semestre o no. O sea, acá podrían decidir cursar 2 trimestres en un solo año, por ejemplo. O te puedes ausentar un año y no pierdes la calidad de alumno. Obviamente hay una serie de restricciones o de reglas académicas administrativas que se deben de cumplir, pero el modelo per se me parece que es una fortaleza acompañado de, pues digamos, del hecho de que es una de las primeras escuelas a nivel nacional, no sé, yo diría que tal vez es, no sé, estoy seguro si fue la segunda o la tercera, que a nivel superior ofreció estudios
diseño de la comunicación gráfica, diseño industrial y arquitectura, con lo cual, pues hay un camino andado. Y ahora hay muchas escuelas de diseño, por supuesto, ¿no? O sea, hay para todas y para todos y para todos los presupuestos, pero me parece que el nacimiento de la escuela también surge en un momento en el que estaba la discusión de esta dependencia de los países en desarrollo, ¿no? Con respecto a la economía mucho más desarrollada. En fin, hay toda una historia ahí del cómo surge la escuela. Entonces yo creo que esa historia propia de la universidad es una fortaleza como tal. Segundo, una segunda fortaleza me parece que en sí mismo está en el profesorado que labora en la universidad, entra bajo una figura que en nuestra universidad se denomina profesor investigador. Esto es, en mi caso, por ejemplo, no soy solo profesor, soy profesor investigador. Muchas escuelas de diseño a territorio nacional se les contrata solo como profesores. Esto es, solo que den docencia. En nuestro modelo, no. El profesorado tiene que cumplir con tres tareas principalmente. Hacer docencia, hacer investigación y fomentar la preservación y difusión de la cultura. Son las tres cosas que tienes que hacer. Y se busca que en la medida de lo posible, obviamente, lo que estás investigando conecta con la docencia y además buscas difundirlo no solo al interior de la universidad, sino también al exterior de la universidad, ¿no? Entonces, eso creo que también es el poder contar. Tiene sus cosas también, tiene sus problemas, pero creo que esto es un elemento importante que permite que el profesorado también se esté actualizando. Y una fortaleza más de varias para cerrar, reciente, es que la universidad siempre se ha preocupado por estar constantemente actualizando los planes y programas de estudio, contar con las adecuaciones correspondientes, pero por ejemplo, yo diría que una fortaleza que está empezando a rendir sus frutos a pesar de la pandemia, porque esto fue un proyecto que empezamos antes de la pandemia, pero que fue difícil tratar de sacarlo adelante y a pesar de ello lo hemos conseguido y va a seguirse fortaleciendo, es que en la última acreditación que hicimos, que decidimos hacer una acreditación en esta ocasión internacional y no nacional, nos veníamos acreditando con agencias nacionales, quisimos intentarlo con una internacional para que nos diera un panorama distinto. Y creo que tuvo un impacto positivo para las tres licenciaturas. Estas tres licenciaturas se fortalecieron porque la acreditadora internacional, una cosa que nos solicitó fue llevar a cabo cosas como, por ejemplo, el ejecutar un foro con egresados, un foro con empleadores, como tal, y dentro de las cosas que arrojó el último diagnóstico de la acreditadora, que coincide con un libro que está publicado sobre el tema de la educación en diseño en México, es esta falta de conexión con el sector productivo. Bueno, esto nos llevó a hacer una adecuación a los tres planes y programas de estudio, de tal suerte que metimos una UEA que se denomina prácticas profesionales. No sé cómo funciona en Argentina, pero las prácticas profesionales son diferentes al servicio social. El servicio social en México es obligatorio. Es una manera de retribuir al Estado la educación gratuita que te dio el Estado. Entonces, toda persona que cursa educación superior debe de cumplir con aproximadamente, creo que son 480 horas de servicio social en una instancia de gobierno, haciendo algún tipo de tarea vinculada a tus estudios, sin remuneración, ¿eh? Vale, eso lo haces aproximadamente en 6 meses. Bueno, pero no se podía en el sector productivo. Entonces, creamos esta idea de prácticas profesionales que genera sobre créditos, no es obligatoria, eso es importante decirlo, para ninguna de las tres licenciaturas, y están desde el 10º trimestre, 11º y 12º, esto es en el último año,
¿Qué te permite la UEA de práctica profesional? Pues te permite poder hacer una estancia de 3, 6 o 9 meses en una empresa. Muy bueno. Entonces, obviamente, en tu certificado saldrá que tuviste sobre créditos de práctica profesional, pero además tiene la posibilidad de que la empresa pues te pueda contratar. O Sí. el alumnado egresa habiendo tenido, aunque sea, una experiencia ya laboral breve, pero ya con la experiencia laboral. Y eso creo que es una fortaleza importante, porque no lo teníamos. Y eso creo que ahora es una fortaleza. Se ha ido mejorando. Esto nos obliga a tener convenios con empresas, por ejemplo, y todo este proyecto gestó un año antes de la pandemia. Teníamos todo aprobado por los consejos divisionales, en fin, toda la parte burocrática, para empezar a buscar empresas y que los alumnos se pudieran ir, bla, 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 bla. Aquí la coordinación de vinculación se ha encargado de esto, pero vino la pandemia. No obstante, logramos colocar la primera alumna de diseño de la comunicación gráfica en una estancia virtual en una empresa durante el confinamiento. Sí. Y así poco a poco, de tal suerte que pasamos del año pasado de tener nuestra primera alumna haciendo formalmente una estancia en una empresa, escaló a 4, escaló a 8, y ahí va poco a poco, teniendo convenio con una empresa, con 4, y ya para las 3 carreras. Desconozco el número actual, pero lo que digo es que la acreditación nos sirvió para fortalecer esto, porque además esto nos permite luego establecer o construir un diálogo con los empleadores, precisamente para ver de qué manera podemos fortalecer también los planes y programas de estudio. Eso sería en cuanto a las fortalezas. Y luego, en cuanto a las preocupaciones, en relación a su oferta académica, bueno, a ver, eh, las primeras dos. La primera preocupación, que supongo que tienen muchas escuelas, yo diría que incluso tal vez en Latinoamérica, es que tenemos una planta docentemente de edad considerable. Por problemas, pues como pasa creo que en muchos países de Latinoamérica, problemas con el tema de las pensiones, el retiro, bla, 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 el profesorado no se retira. Entonces tenemos un promedio de edad de 60 años, ¿no? No quiero polemizar, pero claro, hay un tema ahí de fondo que tiene que ver con dignificar el retiro, ¿no? Yo creo es importante, pero también tiene sus consecuencias, ¿no? No hay ya la suficiente energía, en algunos casos la actualización como tal, pero entonces el tema del recambio generacional es una preocupación actual en toda la universidad, no solo para diseño, sino para todo lo demás como tal. Una segunda preocupación es el tema del presupuesto como tal, lo que va a mantener la oferta académica, pero igual, ¿no? Tenemos instalaciones, yo diría, de primer nivel, todo eso cuesta, entonces, con el presupuesto que se recibe anualmente, hay que operar todo y garantizar que todo esté funcionando. Entonces, siempre es una preocupación anual el presupuesto y cómo lo ofertas, cómo lo distribuyes. Y finalmente, una tercera preocupación que se convirtió en una oportunidad es que una de las cosas que nos dejó la pandemia es que nos habíamos tardado en implementar la educación en línea. Lo sabíamos, pero era un elefante negro. Por diferentes razones que van más allá de lo académico, no habíamos querido empujar fuerte. Y entonces, nada, tratamos de hacer lo mejor que se pudo, pero también vimos que de repente convertir las licenciaturas que tienes y moverlas a una modalidad distinta, tiene sus retos en términos de la
el convencimiento, ¿no? Porque tienes profesorado y dices, no, a mí se me contrató para presencial, a mí se me contrató para esto, y entonces puede ser un desgaste. Luego, obviamente, el tener buenas instalaciones, por ejemplo, referente a conexión a Internet, ¿no? En todo el campo, que el alumnado tenga acceso a, pues, a equipos decentes para poder ejercer sus estudios. Entonces, eso nos llevó a plantearnos nuevos retos y con esto termino y espero que esto lo dejen en la entrevista. Nos llevó a tener que a plantear, ya lo veníamos planteando desde antes de la pandemia, a plantear una nueva licenciatura. Entonces, si todo sale bien, en septiembre del año 2023, la universidad estará ofertando una nueva licenciatura en diseño, completamente semipresencial, que además rompe con la concepción de las licenciaturas que tenemos, que me parece que bien hacemos el esfuerzo de que estén actualizadas, en realidad es que son licenciaturas que fueron pensadas para el siglo XX, no para el siglo XXI. Entonces, lo dejo ahí. Si quieren más información al respecto, pues con mucho gusto en otro momento, ¿no? Pero sí, entonces esa fortaleza de decir, bueno, ¿cómo actualizamos? Vimos que no se trataba de actualizar nada más planes de estudio, sino que había la gran oportunidad de ampliar la oferta académica y por primera vez, después de 48 años, vamos a lanzar una cuarta licenciatura. Lo demás se mantendrá actualizado, pero el reto está en ampliar la oferta académica. Y con esto cierro.